Salvete grites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Pollux y amigos del Mediterráneo. Por lo tanto, ya estoy dando una pista del invitado que nos va a venir a visitar hoy a la taberna. Vamos a preparar ricos brebajes de posca de la buena, porque cada vez que viene me agota las existencias. Mira, ya viene por aquí el cansado viajero. ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos. Sabes que vine, el último programa lo hicimos allí en Emérito Augusta. Pues yo acabo de, tú como eres rico, pues cogiste un viaje directo, que es lo que tenéis los libertos, bueno, los libertos, las personas que podéis contratar libertos para vuestras tabernas, ¿no? Pues yo acabo de salir ahora aquí en el puerto de Emporium, el puerto fluvial de Roma. He ido caminando. Vaya pedazo de almacenes que tiene Roma, tío, ahí. He entrado por la puerta trigemina, que la gente sepa que ese tri es porque tenía tres puertas. La puerta trigemina tenía tres arcos para entrar. Es una de las puertas más importantes de Roma. Foro Boario y ya calle Toscana y ya estoy aquí. Viéndote, tenía ganas de verte y sobre todo de probar la posca esa tan buena que hacen. Las cosas como son. Sí, sí, esta posca es famosa en todo el Imperio Romano de Occidente y parte del de Oriente, porque en Oriente también hay muchas tabernas de antiguos reyambres, pero bueno, hacemos lo que podemos, que no es poco, y más para invitados tan apreciados como tú. Y bueno, y hoy ya toca hablar de un periodo más duro, ¿no? Por fin ha llegado el momento. Sí, sí, a ver, yo soy legionario del Imperio, que las personas que oigan, no sé si lo saben, pero yo soy recreador y estoy enrolado en la Legio Seconda Traiana Fortis, que es la Legión Fuerte de Trajano. Se fundó, no sé si sabe muy bien el año, pero después de las guerras de la Dacia, sobre 105-106, acabó la segunda parte de las guerras de la Dacia, y allí se creó esta legión, que en principio estaba predestinada pues a la guerra, a la campaña que hizo después Trajano contra los partos. Y aquí se generó mi legión. Y nos fuimos, primero estuvimos por Siria y después nos fuimos a Egipto. En la época de la que estamos hablando, me hubiera tocado venir a Numancia. Y hubiera venido con miedo, las cosas como son. Hubiera venido y hubiera muerto por Roma, pero hubiera muerto, quiero decir, ahí a donde estoy ahora en Alejandría. Estos griegos son muy buena gente, no se meten de mucho follón. Estos solo saben sembrar trigo y rezar a sus dioses. Exactamente, alguien tiene que hacer la tediosa tarea de comprobar que todos los hilos están correctamente abastecidos, porque si ese trigo no se carga a los barcos y después nos los traen aquí a Roma, solemos tener muchos problemas. La Guardia Pretoriana no suele bastar para mantener el orden aquí en la urbe. No, no, como falta el trigo, ni guardia pretoriana, ni cohortes urbanas, ni Severo que puso la segunda pártica, ninguna puede con eso. Y de aquí hasta que lleguen las legiones ya ha ardido Roma otra vez. Pero bueno, para eso no hace falta que falte el trigo. Roma arde ya. Si la miras un poquito mal, ya empieza a arder. Pues sí. Y hablando de arder, si recuperamos un poquitín los programas anteriores, empezamos un poquitín pues, la necesidad que tenía Roma de venir aquí a la península, que era para expulsar a los púnicos, porque eran su granero, y como estaba la segunda guerra púnica, estaba en guerra con Roma, pues lo importante era esto, quitarle la riqueza y quitarle también una cosa muy importante, que eran los mercenarios, que esto también parece que no, pero también es muy importante. Luego, pues ya hablamos un poquitín también del principio del siglo II, y nos quedamos a mitad del siglo II y empezamos aquí pues con el divertimento. ¿eh? Estos primeros años del siglo II, Roma no sabe muy bien qué hacer con Hispania, pues es una ciudad-estado que se expande muy rápido y, como contamos en ese programa, pues tuvo que empezar a generar estructuras para vertebrar provincias que no las tenía todavía, ¿no? Roma sabía cómo iban las ciudades-estado, pero aquí no era lo normal, con lo cual tuvo problemas. Y pues bueno, estos problemas generaron más problemas como siempre, y al final pues pasó lo que dijimos en el anterior programa, que fue el levantamiento de toda la Celtiberia, parte de Iberia, parte de los íberos, y los lusitanos, que fue lo que hablamos en el último programa básicamente, ¿no? Que era la Lusitania, el Gran Viriato, y bueno, pues acabó el programa con el asesinato por sus propios hombres de Viriato. No sabemos si bien pagados por Roma o porque ya estaban hartos, que es la palabra técnica, hartos de luchar. Esto es así, ¿no? Pero
esto que vamos a hablar ahora, Numantia, coincide, y con 2 o 3 años de diferencia, coincide también con el levantamiento de los lusitanos. Quiero decir que Roma tenía 2 frentes muy, muy importantes en la península, ¿no? Y empezaron a irlo mal en los 2, ¿no? Pero bueno, solucionó uno mientras también estaba, ¿no? Con lo cual, parte de lo que vamos a explicar hoy coincidía con lo que pasaba en la Lusitania. Con lo cual quiere decir que las tropas se tenían que dividir y quizás no se podía atacar tanto el frente numantino como el lusitano, o al revés, porque claro, los problemas eran difíciles. Sí, exactamente. Además es un conflicto que estuvo en estrecha relación con el de Viriato, porque de hecho para que Viriato pueda mantener sus racias y sus emboscadas, mantuvo una alianza con los celtíberos para tener entretenidas a las tropas que estaban destacadas en la Citerior. Hay que recordar que en ese momento Hispania había sido dividida en 2 provincias para un más fácil manejo de su administración, ¿vale? Ya se aplicaba el viejo dicho del divide et impera, ¿no? Y claro, porque Hispania era un territorio muy vasto, ¿no? En proporción a los dominios que tenía Roma, ¿no? Bajo su imperio. Y claro, pues hemos dicho que eso, para mantener una administración bastante más estable, por así decirlo, pues dividió el territorio. El problema de los celtíberos fue un problema más que nada de la Citerior. Y el problema de Viriato, pues aunque también hubo batallas y emboscadas dentro de la provincia de la Citerior, fue principalmente su desarrollo en la Ulterior, ¿no? Pues estos lusitanos, para poder tener una ventana de oportunidad y para que los 2 pretores que gobernaban sendas provincias, porque normalmente eran pretores o propretores cuando se les prorrogaban el mando, ¿no? Solo venían cónsules o procónsules cuando la situación era muchísimo más delicada, hasta el punto que incluso se podían hacer cargo de las 2 provincias. Pero bueno, volviendo al kit de la cuestión, para que estos pretores no unieran sus fuerzas y supusieran una amenaza mayor a Viriato, pues en convivencia con los celtíberos, pues también prendió la llama de la rebelión, que las cosas ya estaban muy calentitas. Sí, importante que a veces decimos las cosas así como así, ¿no? Cuando empezó esta conquista o este intento de control por parte de Roma, ni tan siquiera existía un pretor de Hispania, no existía. Aquí venían hombres que le daban mando al ejército, pero que ni tan siquiera eran elegidos por los comicios centuriados, que eran los que elegían a los magistrados mayores. Roma se adaptó, generó 2 pretores. Y estamos hablando de que con los pretores muchas veces no tenías, que a veces lo decimos así, Castor, y parece que, pero hay que darle la importancia que tiene. Para que un cónsul de los 2 se mueva de Roma con un ejército bastante importante, 20.000 hombres como mínimo, y viniera a la península, es que los problemas de la península eran importantes, teniendo en cuenta que eso coincide con la expansión de Roma hacia Oriente, que eso es otra cosa que también, dijéramos, distrae muchos recursos. Estamos hablando de Macedonia, estamos hablando de Grecia, o sea, el control que tiene Roma ya hacia todos esos reinos anteriormente que descendieron de Alejandro Magno, Macedonia, Grecia, la actual Turquía, ¿no? Y empezaba ya a apretar también un poquitín a Ptolomeo. Quiero decir que Roma se tiraba hacia ese oriente. Y también tenía estos problemas en Occidente, ¿no? Y a veces el problema era tan gordo que uno de los cónsules tenía que venir aquí. Y que viniera un cónsul era una cosa muy seria. Exactamente, un ejército consular eran 4 legiones, 2 legiones romanas, 2 legiones de socios italianos, más sus respectivos aliados, reyes clientes que también aportaban con un ejército, etcétera, etcétera, pudiendo oscilar una cifra entre unos 15.000 y unos 20.000 soldados. O sea que es un señor ejército ya, más las legiones que ya estaban estacionadas ahí y que estaban bajo el mando del pretor correspondiente. Que tenía la mitad más o menos de tropas que el cónsul, más todos los aliados. De la fuente ya sabes que te puedes fiar lo que te puedes fiar, ¿no? Pero cada vez que viene un cónsul aquí, hablan de tropas de 60.000 hombres, 50.000 hombres, 70.000 hombres. ¿Eh? Cada vez que viene un cónsul, los pretores tienen menos. Estamos hablando de una cantidad enorme de hombres y vinieron tantas veces y no solucionaron el problema, se les costó. Claro, es que las estructuras con las que contaba Roma, que ya lo hemos dicho en anteriores programas, pues no eran las adecuadas para administrar un territorio tan extenso. Roma era una ciudad-estado y se guiaba por las normas de una ciudad-estado, ¿no? O las leyes de una ciudad-estado, ¿no? O sea, una ciudad-estado
es la ciudad y el territorio que la rodea, el campo que tiene para su subsistencia. ¿Qué pasa? En el momento que esa ciudad-estado empieza a expandirse a través de pactos, diferentes pactos, ya sea por conquista, por alianza, por rendición, etcétera, empieza a expandirse, pues con cada una de esas ciudades pues tiene un trato diferente. Eso es el Imperio Romano, ¿no? El mando que ejerce Roma sobre otros pueblos. Imperio sería una mal traducción de mando, ¿no? De gobierno. ¿Qué pasa? Que llega a Hispania y se encuentra pues con 40.000 tribus, ¿vale? 40.000 es un número que me acabo de inventar, pero bueno, para que se vea la magnitud de lo grande que era y la cantidad de población que había ahí, ¿vale? Pues cada tribu que era hijo de su padre y de su madre, pues tenía un trato diferente con Roma. Y una de las primeras causas por las que Roma se estableció en Hispania y no se fue, aparte por el control de sus recursos naturales y evitar que los púnicos volvieran, fue porque tenía que garantizar que los pactos que tenía Roma con esas tribus se cumplieran. Tanto si eran buenos pactos como si eran malos pactos. Buenos, cuando hago referencia a un buen pacto es, por ejemplo, una alianza, ¿no? Claro, si atacan a esa tribu que es aliada tuya, pues tú tienes que responder, por lo tanto tienes que estar allí. Por lo tanto, tiene que haber alguien que mande y tiene que ostentar el imperio para ese ejercicio del mando sea legal. Por eso Roma también se quedó allí. Después están los malos pactos, como vulgarmente dicho, como los llamo yo, que un mal pacto es una tribu que simplemente pues te ha atacado, tú la has conquistado y por derecho de conquista pues ya pertenece, pues ya está sometida a tu gobierno. ¿Qué pasa? Que para que esa ciudad no se te vuelva a rebelar y cumpla con lo acordado después de haber perdido, pues Roma pues tiene que garantizarlo por el uso simple o sea, simple y llanamente con el uso de la fuerza. Sí, sí. Además, para centrarnos un poquitín aquí en esta guerra celtíbera de la Lusitania, ya hablamos la otra vez, igual hacemos algún recuerdo, el casus belli, esto es cierto que dices, pero yo creo que los romanos estaban muy subidos por las victorias que tenían precisamente en Oriente, contra Macedonia, por ejemplo, ¿no? O contra los mismos griegos, ¿no? Roma estaba creciendo mucho tanto por Oriente como por Occidente y estaban crecidos, porque el casus belli es muy simple. El casus belli es la muralla de una ciudad sencilla, que es, creo que Segueda, que estaba por allí, por Aragón. Estos íberos dijeron, como todo, que las personas que conocen el mundo íbero saben que ellos conciben la ciudad con una muralla. Si no, no conciben la ciudad. Las ciudades todas tienen murallas. En el mundo íbero, yo que estoy aquí en el Ebro, todas las ciudades tienen muralla. Era una parte de concebir, de cómo veían ellos las ciudades, como la veían los etruscos y como la veían los jónicos, porque los dóricos espartanos tenían murallas. Pero bueno, cómo se concebían muchísimas ciudades, ¿no? Y pues hacen una muralla. Y esto dice que es muy difícil de creer. O sea, que pasó por aquí, ¿qué pasaría? A ver, pasó por aquí un comerciante, vio que estaban haciendo la muralla y el Senado envía una embajada para decir que quiten la muralla. Y como no la quitan, le declaran la guerra. Es un poco complicado. O sea, yo creo que esto es una excusa para seguir con la guerra, ¿no? ¿O qué? Hay que recordar también los pactos de Graco, que son muy importantes. Sí. De Sempronio Graco padre, ¿vale? El padre de Tiberio Sempronio Graco, ¿no? También tenían el mismo nombre que el hijo, ¿no? Del padre de los hermanos Graco, que también acabaron bien. Pues, ese año de los Tiberio Graco y los quinto Cecilio Metelo es un escándalo. Sí, es una escandalera. Hay que lo digan. Pues sí, volviendo al tema, hay que partir primero de la premisa de los pactos que ya hablamos en un anterior programa, que estableció este general, este magistrado en esa zona, porque fue un señor muy visionario, ¿no? Él supo ver los problemas y las carencias que tenía Roma en aquel momento en esa parte y un poco las dinámicas de funcionamiento de las tribus celtíberas, ¿no? Y estableció una serie de pactos entre los cuales prohibía pues amurallar ciudades nuevas o expandir las ya existentes. Pues ¿para qué? Pues es un método de control. Como bien has dicho, la ciudad no se concibe sin murallas, ¿no? Una ciudad sin murallas pues está expuesta, está indefensa, está ¿cómo se dice la palabra? Está pues al arbitrio de cualquiera, ¿no? Cualquiera puede venir y saquearla, claro, una sensación de inseguridad brutal. Y aquí es cuando entran en juego la tribu de los velos, ¿era? ¿Puede ser? Los velos, sí. Los velos que empezaron a ostentar cierto poder en la zona y al margen de esos pactos pues empezó a amurallar su
su ciudad. Incluso llegó a incluir dentro de esa muralla a los sitios, ¿no? Se ve que era como un estado todavía primitivo, pero al fin y al cabo eso era lo que se conoce como sinecismo, ¿no? De hecho, una de las teorías de la fundación de Roma dice que Roma se fundó así, ¿no? Uniendo diferentes pueblos y diferentes aldeas, diferentes etnias para formar la Roma que conocemos. Pues aquí se ve que los velos estaban en ese estadio de civilización, hasta que vino Roma, les pilló infraganti, permíteme la expresión vulgar, y dijo, ¿esto qué es? Si estos se amurallan pueden suponer un problema y en cualquier momento, pues, si tengo que volver a mantenerlos al orden, voy a tener el doble de problemas. Así que muralla aquí, Sí. ¿no? No, pero es lo que digo. Yo no creo que los velos tuvieran ninguna intención de defenderse contra Roma. Sencillamente es como ellos concebían en su sociedad. Estamos hablando de un ópida, eran así, o sea, los íberos construían en una colina una posición fortificada. Era su manera de entender el mundo, su manera de entender la vida. Entonces, hacer ¿cómo te diría? Un pueblo fortificado sin murallas no tiene sentido, Y en no el menos para los llano, íberos. y en el llano, o sea, ya eso le Ya, acabóse. claro, entonces, no sé, igual otro ejemplo es decir a Roma, oye, hazlo de 2 metros, un tipo de que 2 metros lo salto de un salto, pero ya te proporciona un poquitín de seguridad, ¿no? Pues no. Y mandaron allí a un cónsul, o sea, es lo que digo yo del casus belli, o que tenían ganas los romanos, o sea, eh, una ciudad va a poner una muralla, el Senado declara la guerra y mandan un ejército consular. Es un poco, no sé, igual sí que es cierto que no es tanto el hecho de la muralla, sino el romper el pacto de Tiberio Graco, igual sí que es eso. Exactamente, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Ya se había pactado una serie de condiciones y esta cláusula, pues yo creo que estaba bastante clara, ¿no? No podían amurallar ciudades nuevas ni ampliar las existentes. Y aquí estaban ampliando una de las existentes. Pero bueno, se ve que los velos, pues cuando vieron lo que se les venía encima, pues decidieron pedir ayuda a los arébacos, que estos entran aquí de forma gloriosa en la historia, gloriosa Sí, y trágica a partes iguales, ¿no? Y que, no sí. son, cuya capital era pues la archiconocida Numancia, que es de lo que vamos, bueno, de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Y ahí fueron a pedir ayuda y se refugiaron allí. Sí, en Numancia, ¿no? Aquí quizás podríamos decir esa interpretación que hay del texto de Tito Livio, ¿no? Que dice que a causa de esto, yo no estoy muy convencido, ¿no? A causa de esta guerra, pues dice que se cambió el año y en vez de empezar en marzo, el año romano empezaba en enero. O sea, el año siempre de Roma había empezado, los cónsules se elegían para marzo, que era la campaña de la guerra, y a partir de aquí, eso no lo dice Tito Livio, ¿no? Y mucha gente interpreta que es por esta guerra. Bueno, como siempre, ¿qué podemos saber? Yo creo personalmente que coincide en el tiempo con esto, porque Roma tenía muchísimas campañas en muchos sitios. Y era un problema que durante un año que yo tuviera que empezar a hacer las levas en marzo, salí después de marzo y luego en octubre ya tenía que volver. Es poco tiempo. Entonces, si yo empiezo un poco antes, me da más tiempo. Pero no solamente en Hispania, también en Oriente, también en Macedonia. Los mandos eran de un año, los pretores y los cónsules. Y no siempre a estos pretores y a estos cónsules se les prorrogaba el mando. No se les hacía, bueno, no se les daba otro año de proconsulado ni de, ¿no? Y con lo cual yo creo que coincide, pero que no es solo este el motivo. No diré que no sea el motivo, pero que no solo sea este el motivo, sino que Roma ya se expandía y necesitaba más tiempo para esto. Sí, bueno, ya no es tanto como que el año cambiase de iniciarse en marzo a enero, sino sería el año político, ¿no? El año civil. Sí, El año ya hacía mucho tiempo que empezaba en enero. Lo que pasa es que los cónsules se seguían eligiendo en claro. marzo. Y para que pudiesen ganar esos 3 meses de margen en el que convocar a las levas, adiestrarlas, pertrecharlas, irse para allá, que había un caminito, y además a pie, porque ahí el motor que había ahí eran los pies de cada legionario, ¿no? Quitando los oficiales que irían a caballo, ¿no? Y las mulas que también y los bueyes que se toman su tiempo, ¿no? Pues a lo mejor estamos hablando de un viaje que hoy hacemos en 2 horas en avión, pues ahí perfectamente te podía durar un mes y medio. Claro, sí. Me refería en cuanto al año militar. El año militar empezaba en marzo, que era cuando, bueno, se hacían las levas y todo el rollo este, ¿no? Los hilos de marzo y todas estas cosas, ¿no? Pero aquí empezaron ya en enero, que era cuando empezaba el año hacia ya siglos, que estaba enero, febrero, marzo, ya.
El año acababa después del mes décimo, ¿no? Del décimo, pues empezaba enero. Y así empezamos el ciclo. Pero bueno, los militares, las campañas las empezaban en marzo y las acababan normalmente en octubre. Esto para una Roma que el enemigo es cercano no tiene problema, pero cuando el enemigo es tan lejano como Numancia, como Lusitania, o como el Imperio Seleucida, o como el Imperio Ptolomeico, o como en la misma Macedonia, pues necesitamos más tiempo para movernos. Es así de sencillo. Exactamente, es que si hacemos un ejercicio mental, las primeras guerras de Roma, por ejemplo, la de Roma contra Velles, Velles estaba a 15 kilómetros. Tú ¿Se cogías ve? en marzo, juntabas la leva, juntabas a tus 3.000 hombres que tenían por aquel entonces, iban ahí, hacían la campaña, en octubre, noviembre se paralizaba, volvían y a sembrar los campos. Y así hasta la siguiente campaña. Claro, 15 kilómetros. ¿Qué son 15 kilómetros? O sea, los puedes hacer 3 horas andando. O sea, 2 horas andando. A lo sumo. Claro, ahora piensa que estamos en una época ya en que estamos hablando de distancias tan bárbaras como de 1.200 kilómetros que puede haber de Roma a Numancia en bordeando. Me lo estoy inventando, ¿no? Ahora no sé exactamente la distancia que hay. Os invito a que lo miréis en el Google Maps. Pero yo creo que debe de haber, pues eso, una distancia de mínimo de 800 kilómetros. ¿Cuántos son 800 kilómetros para hombres que van a pie y cargados? O sea, es. Claro, ellos desembarcaban en Ampuria o luego cuando ya se hizo Kielce, Tarraco, y luego tenían que introducirse en la península. Y para ir a Numancia, el camino recto no era el mejor porque había tribus enemigas, con lo cual pues se tenían que mover, pues depende de qué terreno, ¿no? Y solamente acercarse a Numancia, si empezamos en marzo, pues igual nos estamos plantando en julio ya. Es Con que lo cual, es súper interesante lo que acabas de decir con lo de Tárraco, porque es que hasta ese momento es que el camino no se hacía por la costa. O sea, no se hacía yendo de Roma a Numancia a pie, no, no, no. Es que tenían que embarcar las tropas, tenían que reunir los barcos, tenían que rezar a Neptuno para que las tempestades no les hundieran los barcos, y después ese recorrido lo hacían por vía marítima y desembarcando en Ampurias o en Tárraco. O sea, eso es importante saberlo. Ya cuando se pacificó la zona de la Liguria, la zona de la Narborense y tal, bueno, la Transalpina, la Galia Transalpina, ya entonces sí que empezaron a hacer viajes más a menudo a pie. Bueno, de hecho las embajadas o los relevos de imperatores y todo esto sí que se siguen haciendo, o se cree que se siguen haciendo por mar. Pero ya el grueso ya sí que empezó a ir por tierra. Pero claro, todavía faltaban un par de añitos para que esa zona fuese sometida. pues sí. Pues estábamos con el cónsul, que se llama Nobilior, creo que es. No Y vi este cónsul, como dices tú, pues se presenta rápidamente a Ensegueda, los asusta, abandona la ciudad, como has dicho tú, se van a Numancia, los numantinos les ayudan con un jefe que creo que se llamaba Caros, y pues se enfrenta, el ejército consular se enfrenta con los numantinos y probablemente un montón más de tribus, porque claro, los numantinos son una ciudad que no podría, pues en un primer envite, en un primer contacto, los numantinos se ve que le pegan una paliza a los romanos que los dejan tontos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los numantinos? Según nos cuentan las fuentes, que tal como les pegan la paliza, los romanos parece ser que huyen, porque claro, los romanos no huían acobardados, tenían su manera de huir, ¿no? Y eso igual no lo sabían los arévacos estos y les pillaron a los arévacos, los pillaron desorganizados mientras perseguían a los romanos. Así que perdieron muchos hombres los romanos y perdieron muchos hombres los arévacos, ¿no? Los numantinos, para que nos entendamos, ¿no? Así que los numantinos, pues, viendo que podían perder muchos hombres, evidentemente, ¿dónde fueron? Pues a la ciudad fortificada. Y este acontecimiento ocurrió durante las Vulcanalias. Ahí, Vulcanalias. que fue considerado ese día, ahora creo que fue el 23 de agosto, sí. El Sí, 23 de agosto, que era el día consagrado al dios Vulcano, al dios del fuego y de la fragua, sí, sí. el equivalente al que fue asimilado posteriormente al Hefesto griego. Pues ese día pues, fue declarado nefasto en el calendario debido a la derrota que les habían infligido en un primer momento. Luego Sí, ya, sí, que creo que perdieron 6.000 hombres. una burrada. Sí, pero bueno, luego ya lo que tú has comentado, Ángel. Al final consiguieron sobreponerse, reunieron a la caballería Yo auxiliar y me, pudieron. me- me quiero imaginar que lo que les pasó a los que se encontraron con los triari. ¿Me entiendes? Me explico. Los triaris eran unas tropas muy especializadas para aguantar eran hoplitas, para que nos entendamos, ¿no? Para aguantar la posición,
los hombres del cónsul seguramente se armarían o sea, sería una huida, pero no una huida desordenada, porque si no los eliminan. Quiero decir que y luego pues prepararon el contraataque. Tanto es así que los numantinos tuvieron que refugiarse en Numancia, ¿no? Sí, perdieron muchos hombres y para hacer un día nefasto, pues bueno, tuvo que ser una derrota importante. Exactamente. Aquí, mira, aquí el dato es ese. Al final fue la caballería ligera la caballería Sí. la que pudo poder enderezar la situación, ¿no? Fue la que cortó la huida y en el contraataque, pues murieron muchos numantinos y pudieron invertir el curso de la batalla hasta el punto de lo que tú has comentado. Bien has comentado que ya tuvieron que refugiarse en su ciudad donde eran fuertes. Aquí, por eso te digo que estaban subidos los romanos. Aquí Apiano nos cuenta de que el cónsul Nobilior, utilizó elefantes aquí en esta batalla, ¿no? Y nos cuenta, pues eso, que cuando los numantinos vieron los elefantes salieron despavoridos. Y la caballería numantina también salió despavorida. O sea, no habían visto nunca a estos animales, ¿no? Y estos animales los tienen los romanos desde el contacto con los púnicos. Son animales que se ve que Roma nunca les fue muy bien, ¿no? Y dice que cuando los elefantes se acercaron hacia los numantinos huyeron, ¿no? Y bueno, pues el cónsul intentó pues asaltar las murallas, ¿no? A tan mala suerte que uno de los numantinos tiró una piedra a uno de los elefantes en la cabeza. Eso nos dice Apiano, ¿no? El elefante, claro, le dio en la cabeza y se ve que le dolió. Y el elefante dolido dijo, pues yo no sé para dónde tirar. Y tiró para donde quiso. Y los otros elefantes escucharon el bravino y dijeron, pues yo voy a tirar para donde tira él. Con lo cual, que los elefantes se volvieron enemigos tanto de numantinos como de romanos. O sea, cuidado con los animales cuando van. El primer impacto fue muy fuerte, pero luego se volvió en contra de los romanos. Esto es mucho de elefantes, Castor. Ya hay algunas batallas que ya nos cuentan esto, ¿no? Bueno, al final los numantinos resistieron en la ciudad y se ve que ya el cónsul ya no utilizó más los elefantes, intentó asaltar Numancia, pero Numancia aguantó fuerte. Sí, eso lo de los elefantes me ha hecho mucha gracia porque era la tónica general. Al principio el Sí, impacto psicológico que causaban era bestial en quien no los había visto. De hecho, me acuerdo de las anécdotas de cuando Roma se encontró con ellos por primera vez en el ejército de Pirro, pues les causó pavor y fue uno de los acontecimientos decisivos que hizo que Roma perdiera esas batallas, aunque de forma pírrica, ¿no? Que le costó a Pirro a muchos hombres, pero el impacto que les causó a los elefantes pues fue algo que se les quedó grabado en la retina. sí, sí. Bueno, nos encontramos con el cónsul, lo que decimos siempre. eh, intenta ganar, pero no puede. Y otra vez lo de siempre. Este cónsul que parece que tenía Numancia allí, ¿qué le pasa? Pues Pues acaba. exactamente, exactamente. Eso es lo que hemos hablado del problema del tiempo de la magistratura. No era un sistema adecuado para este tipo de campaña. Claro. Y bueno, pues sin resultados, pues nos viene otro cónsul, otra vez otro cónsul, un tal Marco Claudio, los Claudios ya están por aquí, y Marcelo, Claudio, son apellidos importantes, sobre todo Claudio Julio, no voy a decir nada más. Pero bueno, ya estamos viendo aquí este tipo de cónsules, ¿no? Y pues se ve que ya escuchó al otro, dijo, no vayas contra Numancia que te vas a estrellar, intentó más que eso pacificar un poquitín en la zona, pero creo que esto no fue Numancia. No. Se tomó las cosas de una forma más metódica, fue más Sí, metódico, fue más militar, por así decirlo, menos político, más militar. Al final, bueno, se fue a las ciudades de Ifilis y Nertóbriga. Y bueno, logró pues un resultado positivo frente a las tribus celtíberas, ¿no? Pues al final estas ciudades pues servían de puntos de avituallamiento a la ciudad y eran súper importantes cortar esa transmisión de suministros y la mejor forma para ello pues era asaltar estas ciudades. Pero bueno, enseguida se pusieron suaves, ¿no? Sería la expresión, ¿no? Vieron que no tenían nada que ganar en un enfrentamiento a largo plazo y se pusieron predispuestos para pedir una paz. ya. Pide una paz, Marcelo pide una paz y el Senado dijo que de paz nada.
Bueno, Ojo, hay que decirlo todo. Ellos estuvieron predispuestos a pedir la paz. Marcelo dijo, bueno, pues por cada tribu mandad a los emisarios al Senado, y aquí ahí es donde se negocian ¿Quién estas manda? cosas. Es quien manda, donde manda patrón no manda marinero. Bueno, perdón, él manda al cónsul, pero la política internacional de Roma era una cosa exclusiva del Senado. Lo tiene que ratificar el Senado. El Eso. Senado tiene que ratificar lo que el cónsul o el magistrado que está a cargo de la provincia haga, pues lo tiene que ratificar el Senado. Si el magistrado firma una paz, pero el Senado no está de acuerdo, la puede derrocar y puede continuar la guerra. Y prácticamente, pues esto fue lo que pasó. Fueron los emisarios ahí a pedir la paz y nada, a Roma no le valía con una paz negociada. Ellos querían una rendición incondicional con todo lo que eso conlleva. Y ahí es donde recordamos la dicha esta de que Roma nunca firmó un pacto de tú a tú. No, no, nunca, nunca. Dicen que este fue a Córdoba, ¿vale? Estuvo allí esperando a que el Senado le respondiera. El Senado respondió que la paz tenía que ser a la forma romana. Yo creo que básicamente era volver a los pactos de Graco. El señor este fue para allá, Marcelo, y se dirigió hacia Numancia, y Numancia dijo, vamos a pedir la paz. No muy ventajosa, pero vamos a pedir la paz. Y bueno, se pacificó un pelín la cosa, teniendo en cuenta que había tribus todavía en rebeldes, y tenemos Lusitania. Cuidado con esto, que esto no es un remanso de paz. Sí, bueno, esa paz debería consistir en eso, en más rehenes de los que estabais dispuestos a entregar, más dinero, más... En ese momento el patrón que se utilizaba era el del talento, ¿no? O sea, más talento, más rehenes y más concesiones. Y claro, se ve que las que propusieron inicialmente no les gustaba al Senado por considerarlas flojas y dijeron, pues no, tiene que ser algo más duro, que sea ejemplarizante para evitar, que eso también es importante, ¿no? Para evitar futuros alzamientos. Pero tampoco, eso es cierto, pero tampoco Numancia no queda en la órbita de Roma. Queda, o sea, no hay allí una guarnición ni nada. Queda, bueno, El patio trasero, bueno, el patio trasero. Pues esto sería algo parecido a lo que pasaría durante el Alto Imperio, ¿no? Con el Limes germano, ¿no? El Limes ya se sabe que es una línea que separa lo que sería el Imperio romano de lo que es el mundo bárbaro, pero esa línea es una línea muy, muy difusa, ¿no? Todas esas tribus que estarían pegadas al Limes, pero que no están dentro del Imperio romano, pues estarían también dentro de la órbita de Roma y dependerían un poco de bueno, dependerían totalmente de su política exterior y de sus mandatos. sí, sí. Bueno, nos encontramos aquí una paz tensa, ¿no? Tú no hagas nada, yo tampoco lo haré, yo me mantengo en la provincia interior, pero tampoco. Y tenemos en el otro lado, bueno, las guerras numantinas, el asesinato de Galba, de los numantinos que se rindieron, y el alzamiento de Viriato, y eso vuelve otra vez a encender, eh, pues bueno, toda la Celtiberia y la Lusitania, evidentemente, ¿no? Con lo cual, otra vez, este pacto que tenían con los gracos que habían respetado, pues Roma nos lo rompe por otro lado. Con lo cual, pues nos encontramos en el 43, 143 estamos ya hemos pasado el medio siglo y se vuelven a levantar otra vez las tribus celtíberas. Esta vez Roma utiliza un nombre importantísimo, el martirio de Macedonia, para que nos entendamos, que es Quinto Cecilio Metelo Macedónico, que este era un hombre de contrastado poder militar, y como militar que era, conociendo lo que le había pasado a los anteriores, pues concibió lo que hemos dicho. Era un militar, y como militar entendía de campañas. ¿Y qué hizo? Pues fue ganando terreno de manera de quitarle a los numantinos el apoyo, y sobre todo la intendencia, la alimentación. Poco a poco se lo fue ganando. ¿Qué pasó? Otra vez lo mismo. Estamos hablando de un hombre que tiene una idea clara muy importante, Quinto Cecilio Metelo. Los quintos Cecilio Metelo en este siglo son importantísimos para Roma. No se entiende Roma sin ellos. Llega aquí, hace las cosas bien como las tiene que hacer. Poco a poco se va acercando, le va quitando apoyos y le va quitando, pues sobre todo, líneas de abastecimiento a Numancia. Y cuando ya dice, ¿sabes aquello? Ya te se acaba el mandato. Bueno, pero me lo prorrogáis. No, tú, Quinto Cecilio Metelo, tú eres de una parte del Senado. Aquí ya empezamos luchas ultimantes populares y compañía. Roma es un hervidero de grandes familias que quieren toda su tajada, vamos a decirlo como son,
todas quieren su tajada y los metelos tenían mucha tajada. Así que había otras familias que querían sustituir a los metelos. Total, que le dijeron, lo has hecho muy bien, chaval, pero te vuelves para Roma. Y el problema fue pues que su sucesor, que fue Quinto Pompeyo, ¿vale? Uno de los antepasados del ilustre Gneo Pompeyo Magno, pues vino a reemplazarle, ¿no? Y este no tenía tanto prestigio militar ni tanta experiencia y pues empezó, pues, permíteme la expresión, pues a cagarla estrepitosamente. O sea, porque no se me ocurre otro adjetivo que pueda definir la obra de este magistrado, ¿no? En un primer momento quiso atacar la ciudad de forma directa, pero fracasó, vamos, estrepitosamente, ¿no? Y bueno, pues al final intentó conseguir un poco de prestigio, una victoria rápida contra otras ciudades que apoyaban a Numancia, concretamente la ciudad de Termantía. Pero ¿qué pasa? Que esta ciudad también se resistió hasta tal punto que no pudo tomarla y eso ya fue un varapalo bastante Un gordo. objetivo secundario le pega caña también a estos hombres. Es que Pero es bueno, penoso. mira cómo era la situación política en Roma, que a este señor sí que le prorrogaron el mando para el año 140. Ahí, Ojo. a este sí, para que veas, ¿no? Cómo estaba la situación. Y este segundo año, bueno, pues intentó otro asedio, ¿no? Haciendo pues lo que es el asedio romano, ¿no? Como conocemos el clásico asedio romano, ¿no? Una Sí, circunvalación con su doble empalizada, con sus campamentos en zonas estratégicas. Pero claro, estamos en la Celtiberia, esto no es Egipto, no, esto no es el norte de África, no son las Islas Baleares. Estamos hablando de que es una tierra muy dura y muy inhóspita, ¿eh? sí. Donde hay inviernos donde baja bastante el termómetro Me estás mucho. diciendo que este hombre no llevó estufas de butano, que no se había inventado la estufa de butano, pero no se llevó el anacrónico estufa de butano y pasaron frío. No, no, yo creo que sí que se lo llevó. Lo que pasa que la Celtiberia, cualquiera que ha estado ahí por las tierras estas de Soria, Cuenca, la sierra esta de la sierra sistema ibérico y tal, o sea, es un clima muy duro. De hecho, ahí está lo que es el pelotón del Pasmo, ¿no? O sea, las ciudades más frías de España no están en el norte, están en esta zona concretamente. ¿Sabes? Teruel, Huesca, o sea, toda esta zona que es lo que correspondería a Celtiberia, concretamente sería la provincia de Soria. De hecho, creo que tengo un mapa por aquí. Aquí he puesto ahora uno que se ve lo que sería la división de la Hispania Citerior, Ulterior y lo que sería el territorio no conquistado, ¿vale? Pues al noreste, pues aquí eso es lo que es la Celtiberia, pero más concretamente aquí, mira, provincia de Soria, Guadalajara, parte de Zaragoza, Teruel, Cuenca, Burgos, o sea, los inviernos de Burgos son archiconocidos. Y claro, pues este señor pues no estaba preparado pues para aguantar pues un invierno soriano, ¿no? En este caso un invierno numantino. Y claro, y pasó lo que pasó factura a las tropas y murió pues muchísima gente. Pero bueno, seguirá la incompetencia pues hasta que venga Sí. otro magistrado. Luego vino otro magistrado, en este caso creo que era un pretor ya, no me quiero equivocar, déjame que lo consulte. No, un cónsul. Era un cónsul, O sea, la cosa, pretor y procónsul. No, ya son cónsules todos los que vienen aquí. Joder, madre mía, ya son cónsules todos los que vienen aquí. Poca broma, ¿eh? Pues este hombre pues, se ve que aprendió de Pompeyo y dijo, yo no me voy a acercar, por si acaso, y me voy a dedicar a hacer racias. Entonces, claro, ¿cómo va a ganar la guerra con racia? Es que hago una incursión, vuelvo, hago una incursión, vuelvo. Bueno, pues molestaba seguramente, pero así no se conquistan las ciudades, ¿no? ¿Dónde fue? Pues a ningún lado. Pero podía ir peor, ¿no? Todavía. sí, sí, Porque, claro, podía ir peor con el Mantino, ¿no? Este es famosísimo. no, la anécdota de este señor es increíble, ¿no? Estamos ya en el 138, ¿no? Y entre su estado mayor, su cuestor era el archifamoso del que hemos hablado antes, Tiberio Sempronio Grapo, el futuro tribuno de la plebe que moriría asesinado. Bueno, en este momento creo que le quedaban 5 años de vida, para ser exactos, como anécdota, ¿no? Y Sí. bueno, pues a este ejército que iba por la Celtiberia tan tranquilamente, pues fueron emboscados por los numantinos y les obligaron a rendirse.
Y la única forma de la que parlamentarían con los romanos, o sea, ellos no aceptarían un parlamento con el general. Ellos querían hablar con el hijo de Graco, ¿no? Que es el que, Claro. para que veas el prestigio y la huella que dejó en ese pueblo el padre de Tiberio Sempronio Graco. Tiberio Sempronio Graco, que se casó con una Cornelia, Hija de, importantísima de esta familia. hija de Escipión el africano, el mayor. Imagínate qué herencia tenía este muchacho, claro, tenía mucho prestigio. O sea, era el nieto del Sí. africano. Se por vía materna. Pues nada, pues al final para salvar a todas esas tropas y salvar sus propias vidas, pues negociaron la paz, ¿no? En la cual se retirarían de la zona. Pero ¿qué pasa? Que estamos en la época en que Roma está muy subida, como has dicho tú antes, muy venida arriba, grandes victorias contra grandes reinos y una ciudad pequeñita no les podía causar esta deshonra. Y el Senado dijo que No. nada, que este tratado no era válido. ¿Y qué hizo? Pues cogió al artífice de este tratado, que fue el bueno de Hostilio Mancino, que era el que lo había firmado, aunque lo había Ya. negociado Graco. Fue Mancino el Sí. responsable, porque para eso es el que manda, para eso era el cónsul, la máxima Joder, autoridad del claro. Estado. Lo entregaron desnudo y maniatado en las murallas Pero de Numancia. no solamente eso, sino le despojaron de la ciudadanía romana. Se perdió la ciudadanía romana por esta vergüenza que le hizo pasar a Romano. Lo pusieron allí desnudo, ¿eh? Se acercaron allí y pusieron en la puerta desnudo delante de Roma, delante de Numancia, y le dijo: aquí tenéis el pacto que habéis hecho con Roma. Haced con él lo que queráis. Y, y Y para, y para más Inri no lo quisieron. O sea, se lo no, devolvieron en plan de anda, anda. Es que ni ya, lo, ni pero lo mataron. O sea, directamente, venga, no lo llévalo. quisieron. Pero ¿sabes qué hizo este hombre? Volvió a Roma y denunció a Roma y le devolvieron la ciudadanía romana. Y mira si era chulo que se hizo una estatua desnudo, ¿no? Para conmemorar el momento. Sí, sí, es muy fuerte, ¿no? Bueno, Así se la que estaba Roma, le dijo: con este habéis firmado el pacto, no con nosotros. Ahí lo tenéis desnudo, haced lo que queráis. bueno, y Nosotros Graco, no nos vamos a rendir. y Graco se salvó por presión popular, porque era muy querido Sí, entre la plebe y ya estaba empezando a mover a las masas populares, ¿no? Ya lo que has dicho tú antes de Optimates y lo de los bandos Optimates sí. y populares ya estaba en efervescencia. O sea que si este hombre le llega a pasar algo, se hubiese montado un buen pifostio en Roma. Bueno, si le hubieran hecho algo, probablemente el Senado sabía que tal prestigio, recordemos a la audiencia, de que estos hombres tan importantes podían pedir clemencia al pueblo, en este caso tribus o centurias, y este hombre lo salvarían seguro. Del prestigio que tenía, si el Senado le condenaba algo, el pueblo lo pedía pedir. A este Mancino, pues el pueblo lo consideró responsable y no se pudo salvar. Pero luego recuperó la ciudadanía romana porque era un tío importante, no tanto como Tiberio. Tiberio venía de Septronia, hay unos cuantos septronios en esta época, ¿no? Pues bueno, nos encontramos que después de esta vergüenza, es que, lógicamente, es que yo me imagino al Mantino este cuando lo desnudan, todo avergonzado ya, su mujer caía en llanto en Roma, vestida de luto porque el marido lo iba a perder, y lo miran los de Mantino y dice: chaval, date la vuelta. Es que la vergüenza es tan bestia. Es que no me quieren ni para matarme. Dice, Es exagerado. tú has humillado al Estado, pues nosotros te vamos a dar lo tuyo a ti. O sea, Pues yo esa vuelvo fue a la repetir, tónica. volvió a Roma y consiguió que le devolviera la ciudadanía romana. Bueno, pues tenemos en el año 37 varios cónsules, otro en el 37, en el 36 y en el 35, tenemos cónsules que dijeron: nosotros no nos vamos a acercar a Numancia por si acaso, y se dedicaron a hacer guerras alrededor. Supongo que a buscar ciudades para coger algo de botín. No, ni se atrevieron a ir a Numancia, es que es bestial, por si acaso. Esto es como el que va a trabajar. Dice, yo voy a hacer aquí mi jornada, que pase Sí, la hora y a las 3 me cojo, me voy para mi casa. Pues estos cónsules que vinieron, dice, yo me voy a exponer una derrota como Mancino. Yo vengo no, no, aquí, no. saqueo, expolio todo lo que puedo, Estamos, cumplo mi estamos hablando mandato. de Lucio Furio Filón y de Quinto Calpunio Pisón. Calpunio Pisón son gente importante. Bueno, Es, rodeó, ¿sabes? Puso un compás romano, en un mapa romano, y hizo: vamos a poner 100 villas romanas alrededor de Numancia. Cualquier objetivo fuera de estas 100 millas es aconsejable.
Exactamente. Totalmente. No se lo jugaron, vamos. Fueron ahí, pasaron sin pena ni gloria, que pase mi mandato. No importa que me lo prorroguéis, Sí. ¿sabes? Yo he cumplido Y ya con ya mi currículum, he sido magistrado, me vuelvo para casa y no quiero líos. el Senado ya no sabía qué hacer y el pueblo ya estaba cansado del Senado. Dijeron, esto hay que arreglarlo con alguien ya de verdad, de verdad. ¿Y a quién encontraron? Pues al nieto, en este caso es adoptivo, pero al nieto del africano, que es Escipión Emiliano, que venía de Emilio, de este hombre que murió, que lo adoptaron, ¿no? Y bueno, a Escipión Emiliano, por cierto, no podía ser cónsul por la ley romana, creo que años antes había sido cónsul y creo que pocos años atrás había sido censor o un cargo importante, con lo cual tenían que pasar, creo que son 10 años, no me quiero equivocar, pero pasaron menos. Con lo cual, su elección fue fue ilegal. Pero claro, el Senado ya no había que hacer y lo que decías tú, los conflictos patricios, bueno, perdón, optimates populares ya estaban ahí en alta y al final el Senado dijo, bueno, tampoco nos vais tan mal con Escipión Emiliano. O sea, Bueno, sabemos que en este momento de la historia lo que es legal no es un obstáculo para, sí. para hacer cumplir algo. Aquí se saca rápido una ley en los comicios y venga, primero paz y después gloria. Y prácticamente fue este el caso. Así que, bueno, al final en el 34 se viene para allá, le dicen, bueno, Escipión Emiliano, te damos a ti el mando, pero hombres ya no nos quedan. Así que tú te las apañas. ¿Qué te parece? Y llega aquí con pocos hombres y con los hombres que había aquí había un ejército importante, pero claro, después de todo estoy hablando de los soldados, no de los mandos. Tú imagínate esos soldados que llevan aquí un tiempo, que ya habían perdido prácticamente el contacto con su casa, tanto los itálicos como los romanos, pero totalmente desmoralizado porque los hombres que le mandaban eran un desastre. A uno lo envían desnudo, no lo quieren ni los numantinos, y luego te envían a otros tres que dan vueltas por la península y estos hombres dicen, esto es imposible ganarlo. Y bueno, llega este y lo primero que tiene que hacer es trabajar con estos hombres. Es que este punto también es súper importante porque también indica la situación psicológica, bueno, psicológica y material que se debía de vivir en los campamentos romanos ubicados en ese lugar en ese momento concreto. O sea, después de tantas derrotas, eso mina la moral. ¿Qué pasa? Después unos mandos flexibles hacen que las tropas sean flexibles. Pasaba antes y pasa hoy. Tú sí que es un ejército preparado y aguerrido, lo que tienes que hacer es tenerlo en constante movimiento. No puedes tenerlo ocioso o haciendo trabajo de segunda índole. Tienen que estar combatiendo o entrenándose. ¿Qué pasa con esas tropas? Pues al final la desidia era tal que pues se entregaron a juegos, a otros placeres mal y divinosos, por decirlo finamente. Y esos campamentos que estaban poblados de comerciantes que les proporcionaban toda serie de servicios, pues eso hizo que estos soldados cayeran en el tedio y en la parsimonia más absoluta. ¿Y qué fue lo primero que Dicen, hizo? sí, dicen algunas fuentes, es muy importante este Escipión Emiliano, quizás vamos ahora a Numancia, pero es muy importante. Primero, con él fue Cayo Mario, un jovencito Cayo Mario, importantísimo para la República. Muchas de las cosas que hizo Cayo Mario, probablemente se las vio hacer primero a Escipión Emiliano. Esto es muy importante de entender. Todo lo que tuvo que hacer con estos hombres. Escipión Emiliano casi no le dieron tropas. Muchísimos de los hombres que, para que veamos cómo funcionaba Roma. Roma tenía aquí el ejército. Pues Escipión Emiliano, del prestigio que tenía, de clientes propios, clientes son hombres que viven a la sombra de los escipiones, fue el que trajo a su compañía. Trajo una compañía, vamos a decirle, una milicia privada, que no era de la República, era privada de Escipión, y la incorporó aquí. Esto es muy importante porque este pudiera ser el origen, te lo voy a decir yo, de los pretorianos. Porque era una guardia, no quiere decir que no luchara por Roma, ni que no, pero la misión principal de esos clientes era salvar la vida a Escipión Emiliano. Cuidado con esto, ¿eh? Y ya estamos poniendo innovaciones. Aligeró a los hombres, les dio disciplina, lo que dices tú. Unos hombres que estaban totalmente desmoralizados, llegó este hombre, les dijo, yo voy a actuar de otra manera, y los hombres marcharon con otra moral. Y al lado, viéndolo todo, nuestro amigo Cayo Mario. Cayo Mario. Y había otras personalidades también de la época, ¿no? El hermano de Tiberio Sempronio Graco, Cayo Graco, también estaba entre ese Estado Mayor.
Y el poeta Lucilo también estaba en esa corte de Amiki. Y el pelota, ¿cómo se llama el pelota de los Escipiones? Ah, Polibio, Polibio. Polibio. Perdón, se me ha escapado de pelota. Perdón. Venga, Lo va. siento, no quería decirlo. El biógrafo, vamos a dejarlo. Además, biógrafo pelota. Pues no. Bueno, era un hombre de su época, No, a que ver, vivía del cuento. esto le pasaría años después, salvando las distancias también a Flavio Josefo. Si Sí, quería sí. salvar el culo, porque del Pero enemigo, como también venía de de rehén. Flavio Josefo lo entiendo, porque total lo iban a matar y el tío se tenía que salvar de alguna manera. Era el enemigo, era, ¿no? Josefo Ben Matías, ¿no? Era uno de los, bueno, de los líderes más importantes de la revuelta. Pero este no, Polibio ya era romano, quiero decir, de Megalópolis, esto ya estaba en la órbita romana. Sí, pero que Pero bueno, vino como rehén a Roma también, ¿sabes? Y al final, bueno, sí, y se hizo amigo de quien se tenía que hacer amigo en el momento exacto y al final, pues mira, no. gracias a él sabemos muchas cosas de esta época. Ser pelota no quiere decir que sea tonto, ¿no? Él supo que arrimarse, ¿no? Así que empezó en el 34, pues tuvo un año, ¿eh? Un año solamente poniendo las tropas en su lugar. Como era un gran militar, no solamente planificó esta guerra, Ah, que es la diferencia. perdóname, porque eso es importante. Lo primero que hizo fue echar a los mercaderes y a las prostitutas de los campamentos. Eso fue la primera medida que hizo para restablecer el orden. Y después los puso a marchar y a hacer maniobras. Sí, Continúa, sí. por favor, que es que creo que era importante. No, no, sí, o sea, para que no se distrajeran. Seguramente no las quitó a todas, pero dejó las justas necesarias para que los hombres, pero no para que estuvieran, como dices tú. No, los hombres estaban en el ejército, no en Las Vegas. Nos entendemos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues el hombre marchó con un ejército ya bastante preparado y marchó, pero vuelvo a repetir, este hombre era militar, tenía seguramente, habría oído muchas experiencias de su abuelo, las cosas como son, y el hombre sabía que tenía que ir allí, pero no solamente con hombres, sino con logística y sabiendo lo que hacía. Y se dedicó pues a eso, a ir preparando el terreno mientras avanzaba. Y cuando llegó a Numancia, estaba las líneas de abastecimiento de todo ese ejército, las tenía muy, muy bien preparadas. Y fue a Numancia, rodeó Numancia, digo, su país a enterar, y lo que hizo fue también intentar el Duero, que es un río importantísimo, también lo bloqueó. O sea, lo primero que intentó es decir, Numancia, tú te vas a quedar, lo que ya hizo el Mantino anteriormente, ¿no? Tú te vas a quedar sin suministros. Y los ahogó allí, en medio. Sí, se puede decir que subsanó los errores que cometieron los anteriores magistrados que intentaron asaltar la ciudad de forma frontal. Como bien has dicho, aisló la ciudad físicamente, cortó la línea de paso del Duero, que era donde entraban los suministros de forma clandestina, saqueó el territorio de los Bacceos, que era donde sacaban el trigo, y una vez ya cumplidos estos preparativos, pues inició lo que sería pues el cerco propiamente dicho. Que Y cercó la ciudad. nos recuerda mucho a lo que posteriormente haría César con Alesia. Es que los grandes hombres estudian a los grandes hombres. Totalmente de acuerdo. Porque Cipriano Emiliano no solamente lo hace con Numancia, sino que luego también lo hace con Cartago. O sea, quiero decir que al final sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y pasa el invierno allí, pero ya el invierno no lo pasa, sabe que va a hacer frío, pero ya tiene leña, estufas, ella está bien preparado. O sea, el invierno no le sorprende. Y pasarían frío los hombres, pero ya estaban preparados. Irían con 3 capas de sagú, ¿sabes a qué me refiero? Sí, Y los numantinos, pues bueno, intentaron pues romper el cerco, pero como dices tú, un hombre bien instruido en el ejército y los numantinos no tuvieron oportunidad. es que este hombre ya iba a lo que iba. Y en este no era un magistrado que iba ahí a hacer su año de mandato, a sacar todo lo que pudiese, a volver a Roma y a si podía pues celebrar el triunfo que era el culmen de su carrera. Este hombre iba a cumplir la misión que se le había encomendado. Porque si no, la prueba está en que si esto hubiese con esta visión, se habría hecho antes. Sí, claro, no. Sin desmerecer a los numantinos, porque es que mira mira la disparidad de tropas que había, o sea, el balance de un bando a otro, es que es una salvajada. Es que lo estoy viendo aquí en rojo, eran 60.000 hombres cercando a unos 4.000 guerreros. O sea que Sí. la cosa iba en serio. Sí, bueno, claro, son 60.000 hombres el ejército, a saber realmente lo que estaban en el asedio, ¿no? Quiero decir, lo que te he dicho, Escipión era consciente de que tenía que tener
su intendencia, y probablemente la inmensa mayoría de esos hombres estaban dedicados a estas tareas, a que no les envolvieran, a que no les rompieran la línea de suministro. O sea, que no era, el Cipión de Emiliano no era tonto y no se iba a dejar sorprender. Y los numantinos aguantaron pues un año, 20 meses creo que fueron los que Sí, aguantaron, 15 ¿no? meses de asedio. Pero sin nada, ¿eh? O sea, sin ninguna oportunidad. O sea, yo cuando los numantinos vieron llegar al Emiliano, ya sabían que estaban perdidos ya. O sea, No, y fue una salvajada, o sea, es que llegó hasta el punto, y ellos aún obstinados en aguantar, porque en 15 meses de asedio con todas las líneas de suministro cortadas, o sea, eso debió de ser dramático, hasta el punto que dicen las fuentes que llegaron incluso a comerse unos a otros, ¿no? A comerse los cadáveres, incluso de los hijos muertos, o sea, fue sí, dramático, sí. pero, o sea, Eso nos cuenta Apiano, nos dice que les causaba la visión que tenían los romanos cuando los numantinos salieron, los que no se mataron y salieron fuera. Apiano nos dice que la visión que tenían los romanos, que es que les espantó la vista porque veían aún en ellos pintada la rabia, el dolor, el trabajo y el remordimiento de haberse comido unos a otros. O sea, que los veían pues con ese rabia de que dentro, lo de dentro había sido bestial. O sea, lo que dices tú, pudiera ser que se comieran los unos a los otros porque no había nada. o sea, tenían que vivir, al final es el instinto más primario del ser humano, la supervivencia. Si eso falla, falla todo lo demás. O sea, es el instinto más básico. Y claro, creo que fue lo que hemos dicho, ¿no? 15 meses de asedio en esas condiciones, pues debieron de ser bestiales. Y al final, bueno, pues aceptaron la rendición incondicional, ¿no? Lo que es una deditio en latín. Y aún así Que, consiguieron, bueno, entregaron las armas, ¿no? Al general y aún así pidieron 2 días de plazo para entregarse, ¿no? Porque se ve que son cosas de las formalidades de la guerra, ¿no? Y cuando llegó el día, pues resulta que la gran mayoría pues se había suicidado o habían mandado a sus compañeros que se mataran. Y los pocos supervivientes que quedaron, pues fueron los que tú has mencionado antes que salieron en esas condiciones tan deplorables que causaron tanto espanto en los romanos y que también Appiano nos ha documentado. dice, tenían cuerpos inmundos, cubiertos con los cabellos costras y la cería que desprendía fetor, los vestidos que les cubrían, derrotados y no menos pestíferos. O sea, Pero estaban. ahora viene lo bueno del carácter de los celtíberos, ¿no? Lo que ha entrado en la leyenda, ¿no? Igual es una hipérbole que se ha hecho pues, para magnificar la victoria de los romanos, ¿no? Pero bueno, viendo los antecedentes de estos guerreros tan fieros que nadie quería enfrentarse a ellos, yo me lo llevo a creer, ¿eh? Si me permites, Ángel, dice, no obstante, ser este un espectáculo digno de compasión a los romanos. Con todo, les causaba espanto su vista porque veían aún en ellos pintada la rabia, el dolor, el trabajo y el remordimiento de haberse comidos unos a otros. Sí, O sí, sea que sí, aún sí, sí. así le echaban narices y todavía desafiaban a... Estamos. Un tema importante es la deditio, para que las personas entiendan muy lo importante que era rendirse incondicionalmente, como lo hizo Numancia. Numancia no quedó nadie en Numancia, pero si Numancia hubiera quedado como ciudad rendida por deditio, cuando Caracalla dijo que todo aquel que estaba bajo las tierras donde se oraban a los dioses romanos se convertían en ciudadanos romanos de pleno derecho, era excepto los esclavos y los dediticios. O sea, Numancia no hubiera sido, los ciudadanos de Numancia no hubieran sido ciudadanos romanos. Esto era la importancia de rendirse de esta manera. En el momento que tú te rindes incondicionalmente, estás entregando tu vida a la voluntad del conquistador. El conquistador decide si tú vas a ser esclavo, que normalmente va a ser eso, porque hay que hacer negocio y recuperar la inversión que se ha hecho en la guerra, no es por otra cosa. Y dar un castigo ejemplarizante pues al resto de comunidades que tengan pensado hacer lo mismo que el que se ha levantado. Yo creo que Numancia evidentemente tenía unos muy buenos guerreros, pero es parte de los buenos guerreros de Numancia y de la ineptitud de muchos mandos romanos. Metelo, Quinto Cecilio Metelo macedónico, intentó hacer una cosa parecida a la que hizo Emiliano, pero no le dejaron, se lo llevaron, porque hacía lo mismo. Fue pues lo que hacen los grandes militares. Primero que tengo que hacer es intentar que el enemigo no se pueda abastecer, porque si el enemigo está fuerte, al final yo no estoy tan fuerte. Fue lo que hizo. Lo que pasa es que a Emiliano sí que se lo permitieron.
Exactamente, ¿no? Porque la cosa se había enquistado hasta tal punto que no podía permitirse pues otro descalabro más, porque está afectando a la opinión pública y eso alteraba pues al final el funcionamiento de los comicios, ¿no? Si alguien quiere llegar a algún puesto de alguna magistratura importante, pues tenía que ser votado. Y si lo diré bien, si su popularidad estaba en entredicho, pues no alcanzaría ese objetivo, hasta que al final pues no quedaba más remedio que callar esas voces y poner remedio. ¿Y quién era el hombre del momento? Pues era este hombre. El Hombre, hombre, el hombre. era el hombre. Además, también hay que tener en cuenta lo que dices tú. Él fue a lo hecho porque él ya no necesitaba prestigio ni dinero. Los escipiones estaban forrados. O sea, y cuando pasaba Escipión por la calle se apartaría la gente del respeto que le tenían. Es que habían salvado la República. Entendemos que el concepto de Roma en la batalla de Zama, cuando acababan ya de cargarse a Aníbal o a los cartagineses, este es el hombre, esta es la familia, esta es la gens, esta es la importancia de ese apellido. Este hombre no necesitaba labrarse un futuro, como Sexto Pompeyo, por ejemplo, ¿no? O como Quinto Pompeyo, perdón. Quinto. No lo necesitaba, si ya lo tenía. Es más, es que también si analizamos su figura, como bien hemos dicho antes, era nieto por adopción de Escipión el Mayor, hijo biológico de Emilio Paulo, conquistador de Macedonia, ¿no? El que derrotó Claro, a las huestes de Perseo en Pidna. O sea, sí, tenía también un hermano, lo tenía también metido en los Fabios, ¿no? También era sí, Fabio Maximus. adoptivo. Adoptivo también Fabio Maximus. O sea, había destruido Cartago. O sea, O sea, más. Emilio Paulo y Escipión Emilio, pues es que ¿quién tiene mejor sangre ahí? Como se suele decir por estas tierras, lo mejor de cada casa lo tenía este hombre. Y encima, claro, Claro. es el destructor de Cartago, la gran enemiga de Roma hasta el momento. O sea, Perdona, tengo que decirlo, Cartago de lenta es mi frase favorita. pues, Qué bonito que soy. pues a él se lo debemos. Esto, Aunque Catón lo haya promovido, el que lo hizo posible fue sí, Cipión Emiliano. no tarda mucho en morir Catón. No vio, creo que Cartago cae en el 30 y pocos, En el en el, 46. en el 46 cae Cartago, pues bueno, pues murió antes Catón, un poco antes. Ah, esto es, lo que sí que es importante quizás explicar es un poquitín que muchas veces, todas estas batallas que hablamos de íberos y romanos y tal, igual se piensa que los íberos, en esa época, las tropas íberas, eran unas tropas, dijéramos algo así como las germanas, o eran unas tropas algo así como los romanos eran civilizados y estos de aquí eran poco más que tribus desorganizadas. Los íberos, entendamos que ya se habla de íberos. Yo la primera referencia que he encontrado de íberos, pero lo que te estoy diciendo es en las guerras que Cartago tiene contra Sicilia. Estamos hablando creo que es del siglo VI antes de Cristo. Ya tienen mercenarios íberos. Y estos mercenarios íberos van a todas las guerras del Mediterráneo. Las guerras del Peloponeso, la guerra del Peloponeso había íberos. Quiero decir que estos íberos cuando iban a luchar contra a favor con Cartago, contra Cartago, porque son mercenarios, con Roma, a favor de Roma, en contra de Roma, muchos íberos lucharon con Cartago contra Roma, a favor de Roma. Estos íberos tuvieron a la fuerza que aprender a luchar. O sea, estos íberos que se enfrentaban contra las tropas romanas no eran unas tropas mal equipadas, mal preparadas para la guerra. Eran unas tropas tan preparadas para la guerra casi como los romanos, O más incluso, porque esta gente vivía para la guerra. o más O más. incluso. Hay estudios que nos dicen para que veamos, creo que nos dice el mismo Tito Livio en batallas de cómo se preparaban los íberos. Y nos dice lo siguiente, y los celtibros nos dice lo siguiente, que cuando empezaban la batalla los íberos tenían infantería ligera, infantería pesada. Ya me suena de Roma esto también, ¿no? Un tercio era infantería ligera, pues como los huélites. También me suena esto en Roma, ¿no? ¿Cómo empezaban las batallas? Pues empezaban las batallas con proyectiles, con salicerros, ¿no? O con las paláricas. Bueno, son armas arrojadizas contra el enemigo. Los romanos utilizaban el pila. Y así empezaban las batallas. Quiero decir, y luego intentaban con las tropas fuertes, más con la infantería más pesada, la gente dice infantería de línea, pero bueno, es infantería pesada, con esta intentaba romper al enemigo, pues como los romanos.
Exactamente, sí, es que me gustó mucho el estudio este que me pasaste, que es de Fernando Quesada, ¿no? Tiene Sí, libros súper interesantes, entre ellos el de armas en la antigua Iberia, me parece soberbio, lo tengo por aquí. Ya lo digo, lo recomiendo porque explica a la perfección lo que estás tú transmitiendo. Y la parte que más me llamó la atención es esa, de que los romanos en el estilo de combate se asemejaban mucho más a los hispanos. Digo hispanos para hacer el término global de, ¿no? De íberos, celtíberos, mm, lusitano, galaico, etcétera, ¿no? Tenían esa, aunque con sus variaciones, ¿no? Lo que has mencionado de primero lanzar la descarga de venablos, ¿no? De lanzas, de jabalinas, para suavizar el impacto de la carga. Lucha entre infantería pesada con un escudo grande y espadas cortas. Bueno, que no era tan corta, ¿no? Las espadas celtas de ese momento, las del Atene, eran más largas que el Gladius, ¿no? Pero bueno, porque las formaciones se supone que eran más abiertas, pero bueno, que la equipación tenía mucho más que ver, estaba mucho más relacionada con la romana, bueno, al revés, ¿no? La romana con la hispana que con la griega o con la helenística, sí, ¿no? Que su forma de combatir era, bueno, su arma principal era la lanza, ¿no? En este momento eran las largas sarisas, ¿no? Que lanzas de, sí. de hasta 7 metros que se han llegado a documentar, ¿no? Un escudo muy pequeño, porque claro, sosteniendo una lanza de este tamaño es imposible controlar el escudo, ¿no? Lo tienen más como si fuese una armadura secundaria, ¿no? Una defensa pasiva. Claro, eran falange contra falange, bueno, coordinando infantería ligera en los flancos para suavizar con sus respectivas caballerías, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final quien definía el combate, pues en este momento, en el siglo II antes de Cristo, era la falange, ¿no? Pues para que veamos las similitudes que tenía Roma con Hispania, que eso ya nos da un indicador del grado de civilización que tenían estos pueblos. Claro. Además, una cosa también muy importante era las armas. Las armas eran eran muy valiosas. Y cuando había un campo de batalla en el cual morían 3.000 romanos, los íberos, lo primero que hacían era pues escoger corazas, cascos y las armas de los legionarios romanos. Lo cual quiere decir que parte de los íberos iba vestido como los astati o como los princeps, porque ellos mismos necesitaban vestirse bueno, protegerse, ¿no? Y esta comparación que dices tú de Quesada nos dice, por ejemplo, que un legionario tenía pilas, tenía un gladios o un sifos, es una espada griega corta, y tenía, pues probablemente, estoy hablando como armas ofensivas, probablemente un puñal, ¿no? Y nos dice que el íbero no tenía alpila, pero tenía soliferro. Un soliferro que es un arma que es todo de hierro, pero es arrojadiza. Me hablo de hierro. Y también tenían paláricas que es un arma de madera, pero que tiene toda una punta de hierro que también se lanza. Las paláricas a veces también las impregnaban con fuego y las lanzaban. Son terribles las paláricas. Pero bueno, que también quiero decir que en el sentido de la arma arrojadiza, pues también tenía la falcata o el gladius también. Y bueno, no se sabe si tenían cuchillos, seguramente también las tenían. Son muy parecidos. Y para que veamos, en cuanto a los escudos, el legionario Nastati tenía un scutum oval. Y el guerrero íbero tenía un scutum, era una caetra, era un plano, pero igual de grande. Los Estamos Scutati. hablando del mismo tamaño, lo que pasa que plano. Ujú. Que es más celta, son celtíberos, que no romano. Romano lo tiene un poquitín así, ¿no? Tenían cascos. Los íberos tenían más cascos de cuero endurecido y los romanos eran más de bronce. Pero vuelvo a repetir, cada vez que una tropa romana perdía una batalla, los romanos se vestían con sus armas, porque las armas eran muy valiosas. Con lo cual, cada vez las tropas que se enfrentaban contra los romanos se parecían más a los romanos y además luchaban, porque estaban acostumbrados a luchar, ¿no? Y esto que has dicho de eh, infantería ligera, infantería pesada y protección por las alas, que era como luchaban los íberos, también luchaban así los romanos. O sea que las tropas, la idea era que con la infantería ligera hacerle daño al enemigo de manera de poder romper alguna parte de la línea, de la cohesión de las líneas. Y en el momento que esa cohesión se rompía, con las tropas pesadas a atacar esa zona y si pudiera ser incluso que huyeran por miedo, sin contacto físico, sencillamente por decir, nos va a dar una paliza alucinante, esto era lo que intentaban. O sea, el cuerpo a cuerpo se intentaba evitar porque era muy duro cuerpo a cuerpo, ¿no? Y si no, pues se intentaban enfrentar. Pero estamos hablando de unas personas con un escudo que les cubría todo el cuerpo plano contra otras personas que tenían un escudo bar que les cubría todo el cuerpo. Así que las técnicas de lucha
individual eran muy parecidas. Roma ganaba en el conjunto de toda la táctica, pero táctica individual y el concepto de batalla no. Exactamente, sí, sería algo más, tendría algo más que ver con lo que sería la disciplina romana, ¿no? Lo que sería la disciplina y ese espíritu de no acabar una guerra sino en victoria hasta las últimas consecuencias. Si no es por estos factores, pues hay muy pocas diferencias con los pueblos del centro de la, bueno, con los pueblos de la península ibérica. La que has mencionado de cuando los íberos o los hispanos en este caso se equipaban con las armas de los legionarios caídos, pues fíjate lo que te digo que yo lo veo más a la inversa. Es decir, el legionario romano con su espíritu pragmático que tiene dijo, anda, es que esta espada es mucho más peligrosa, peligrosa entre comillas, ya me entendéis, no se me ocurre un término mejor, Mm. efectiva, vamos a llamarla efectiva, es mucho más efectiva que mis shifos, ¿no? De origen griego. Pues voy a adoptarla. Y después el puñal celtíbero, que se dice que es de donde deriva el pugio romano, justamente es que Sí, lo tengo guardado, si no lo enseñaba para que lo veáis sí, cómo es. O sea, dicen que es una derivación del puñal triangular, no recuerdo la palabra sí, técnica, piscoidal, ¿puede ser? sí, El puñal triangular este que tienen los celtíberos. Y claro, o sea, recordemos que los romanos son muy buenos, de hecho por eso han perdurado mm, tantos años, adaptando todo aquello que les funcionaba del enemigo, desde las cotas de malla que era celta, el escudo creo que también era celta o samnita, ahora no lo recuerdo bien, la espada era hispana, o sea, el casco era galo también, o sea, todo aquello que les funcionaba, pues los romanos lo adaptaron. Yo creo que cuando vieron según qué tipo de armas de los celtas que les gustaron, bueno, de hecho el sí, Gladius se conoce como Gladius hispaniensis. Era una sí. derivación del Gladius que tenían los celtíberos, que era a su vez otra evolución de las espadas celtas de la cultura del Ateneo. Te la compro, yo también estoy de acuerdo, pero te la compro parcialmente. Roma tenía unas tropas especializadas, o sea, tropas ligeras, los astatis tenían que tener una cierta protección, los princeps otra cierta protección y los triares otra cierta protección. Toda aquella arma que incorporara el romano que no rompiera eso, no creo que tuvieran ningún problema en ponerlo. Si no, sí, porque un astatis era un astat y un princeps era un princeps, entendamos, ¿no? Pero no, claro, los romanos otra cosa no tienen, pero prácticos. Con lo cual Realmente. quiere decir que un ejército influenciaba a uno y el otro ejército influenciaba al otro. Esto está claro. Para que vean lo que dice Tito Livio de la batalla, para que vean, ¿no? Dice, Tito Livio nos dice sobre los celtíberos, dice, en el ejército celtíbero había 4.000 hombres armados con escudo oval y 200 jinetes. Situó en primera línea esta fuerza como una legión regular, que venía a ser la fuerza principal. El resto, infantería ligera, lo dejó en la reserva. Cuando los sacaba del campamento formados en este orden y apenas habían cruzado la empalizada, los romanos lanzaron sobre ellos sus jabalinas. Los hispanos se agacharon ante los dardos disparados por el enemigo y después se reincorporaron y dispararon a su vez. Celtíberos saliendo de un campamento a formación de legión. Eso no lo dice Tito Livio, ¿eh? Exactamente. Pues eso ya creo que nos ha desmitificado un poco eso de que eran tan diferentes, que eran bárbaros, que iban un poco más en taparrabos, ¿no? Heroicos, eso sí, pero al fin y al cabo bárbaros. Pero bueno, vemos que ni los bárbaros son tan bárbaros ni los civilizados son No. tan civilizados. En la conquista, Roma tiene el concepto que tenemos ahora o la potencia que podría tener Roma, que no se niega, de imponer todo lo que era Roma a estos pueblos en estos primeros momentos es muy débil. Entonces los pueblos se influencian a ellos mismos, lo que hemos dicho. Los soldados romanos que salieron de aquí tenían unas técnicas de lucha que no eran necesarias para luchar contra la falange, por ejemplo, y al revés. Entonces, a la fuerza, las tropas de Emiliano que lucharon en Numancia o las tropas anteriores, eh, pues tenían una experiencia y tenían unas armas y tenían una manera de luchar que no tenían otras, ¿no? Y evidentemente se influenciaron. El ejército que sale de las guerras púnicas no es el mismo. Y el ejército que sale de estas guerras contra los celtíberos tampoco es el mismo. De hecho, a partir de estas guerras, estamos acercándonos a la época de Tiberio y de Cayo Graco y de Mario, el ejército, esto que hemos dicho, esta división tan clara que hemos dicho de Triari, Princeps, Astati y Huelite, ya no era tan clara. Ya hay una adaptación
de estos ejércitos. Esta manera de luchar de Bélites, Astatis, Princeps y Triaris había dejado de tener sentido y las tropas eran algo ya más homogéneas. Y otro aporte que también diré. Había ya mucha gente que no se podía pagar la panoplia, que no le podía dar al ejército dinero para pagarse la panoplia. Y estos grandes generales y Roma les pagaban la panoplia. Y estos, no sé qué panoplia pagarían, pero lo que dices tú, cuando le daban un sifos y venían un gladios hispaniense, dirían, para mí el gladios, tú, ¿me estás contando? Quédate tú el Shifos. Claro, no, es así. Pues sí, y esto ya sería más material pues para un próximo programa, ¿no? Que ya sería tratar pues la época presertoriana. Sí, un poquitín, la península no quedó nunca calmada del todo, pero Roma ya empezó a organizar aquí, ya Roma es una Roma más potente en el sentido de organización, empieza a organizar ciudades, empieza a organizar territorios. Roma tiene también aquí algún escarceo, no muy importante porque no sale mucho en las fuentes, pero no se acabó de arreglar. Y ahora ya vienen los problemas realmente de Roma, que traen pues todas estas que ya hemos visto, ¿no? Que quitaban Sena, que algún cónsul se mantiene y otro no se mantiene, y llegan a la solución de decir, bueno, ahora ya ponemos un gran nombre porque esto ya empieza a ser llevamos 18 años liando la parda, pues vamos a hacer unas cosas bien, ¿no? Que esto es muy normal en Roma también. Piensa que creo que estamos en el 134, 133, hay un levantamiento de esclavos en Sicilia enorme en este año también, ¿no? Con lo cual, hay unos problemas sociales en Roma muy importantes que condicionan el comportamiento romano de este siglo, prácticamente desde la caída de Cartago hasta que aparece Augusto, ¿no? O sea, estamos hablando que Roma es un polvorín. Y en parte se debe a todas estas tierras que se incorporan de grandes terratenientes, tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental, que rompe todo el equilibrio que había en Roma. Exactamente. Y bueno, y ya creo que con esto ya se ha caído la noche en Roma. Espero que tengas un buen seguro de vida, porque si no te voy a tener que volver a prestar a mis 15 gladiadores No hispanos. dude, 15 o 16. Sí. Mándamelos, que yo vivo en el Aventino y tengo que subir. Sí, está relativamente cerca, pero bueno, se puede hacer un camino muy largo, ¿eh? Que hay muchos El recovecos. Clivus Publicius es peligroso por la noche. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que ir al lado del templo de Diana. Un día tenemos que hacer un tour por la ciudad. Sí, Se pero te- con más gladiadores. con más gladiadores, 20 o 30 por lo menos. Pues nada, y antes de llegar al final, aprovechando y comunicar a los espectadores pues, de que has sacado hace relativamente poco un un nuevo libro, ambientado en las guerras judeo-romanas, ¿no? La primera rebelión judeo-romana, ¿no? La grande, la que se produjo en el año 68, si no voy mal. Y nada, Bueno, 67, 68, sí. sí, y nada, y me gustaría pues que nos explicases un poquito pues en qué consiste y animar a todo el mundo para que se lo compre. Bueno, yo como pone la contraportada del libro, dice, el que fue emperador no tuvo siempre la sensación o el conocimiento de ser un elegido por la fortuna. Fue un hombre inexperto que intentaba avanzar siempre hacia adelante, enfrentándose a un mundo cuya complejidad, por razón de su corta edad, no alcanzaba a comprender. Estamos hablando de un Trajano que tiene, la fuente no nos define exactamente el año que nació, pero cuando yo empiezo la novela tendría que tener 14, 15, y cuando acabó en el 69, al final del 69, con lo cual estoy hablando de 3 años de su vida, pero adolescente. Y él no sabe, ni tan siquiera se imagina, bueno, soñar, a ver, todos los niños del mundo sueñan con ser Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Pues él soñaría ser emperador, pero su familia, su padre, es el primer Marco Ulpio Trajano que está un poquitín considerado en el Senado. Y consigue un éxito enorme su padre, que es el senador. Es un éxito enorme. Y consigue ganarse los favores de Vespasiano y se lo lleva esto no lo dice Fabio Josefo, y se lo lleva a la guerra de Judea, con la Fretensis. La décima Fretensis está bajo el mando de Trajano el Mayor, el padre del emperador Trajano. Y bueno, pues con la influencia de su padre, un gran militar, a las órdenes de Vespasiano, pues él va pasando estos primeros años de su vida y se ve envuelto, claro, como su padre estaba con Vespasiano, en el año 68, a mitad del 68, muere un tal Nerón, en extrañas circunstancias, ahí lo dejo,
y viene otro emperador que se llama Galba, que también muere en extrañas circunstancias, y viene otro emperador que se llama Otón, que también muere en extrañas circunstancias, y otro que se llama Vitelio, que también muere en extrañas circunstancias. Y al final queda el mejor de todos ellos, que es Vespasiano. Más que nada porque los mató a todos los demás. O sea, tampoco... Es una gran figura esa. Es una sobre la que me De... gustaría indagar más, ¿eh? Otro Sí, de las que me gusta a mí, de los hombres hechos a sí mismos. sí, sí, Vespasiano. Los Flavios tenían mucha fama porque eran grandes militares, habían ido ya con Claudio a conquistar Britania, con lo cual se tenía ganada, creo que fue con la segunda Augusta, y se había ganado, bueno, un prestigio militar. Los Flavios eran una familia importante. Habían salido relativamente bien de las diferentes conjuras para matar a Nerón, sobre todo la conjura de Pisón. La conjura de Pisón, el padre, el padre de Marcia, la mujer de Trajano el Mayor, la madre de Trajano, está indirectamente implicado. Y resulta que Tito estaba casado con Marcia Pulcina, con su hermana, y se divorció. Salió de allí y salió, bueno, pues salió bien, pero ya sabes que Nerón después de esto de Pisón se volvió un poco loco y estas cosas que tienen los emperadores que quieren matar, se volvió un poquitín loquito y bueno, Vespasiano, yo creo que tiró mano de Vespasiano porque se había cargado a Corbulón, que era el otro gran general de la época de Armenia, y le quedaba Vespasiano. Y lo que decimos, Nerón estaba medio loco, pero no era tonto del todo. Entonces dijo, allí a Judea tengo que llevar un nombre importante. Y yo creo, lo pongo en ficción en mi novela, ¿no? Pero personalmente creo que Marco Ulpio Trajano, padre, vio en esa campaña, siendo senador y teniendo como legado de este ejército, vio en los Flavios una manera de ascender en el prestigio social de Roma. Y esto es así, no porque lo digo yo, que me lo puedo sospechar. En cuando nuestro amigo Vespasiano eliminó a Vitelio a finales de 69, en el año 70, después de Cristo, una de las primeras cosas que hace es darle a Trajano el Mayor un consulado sustituto. O sea, estos consulados que duraban poco. Le daba un consulado para poder después darle una provincia. Esto es muy importante. O sea, no se lo dio del quinto año, se lo dio del primero. Lo cual quiere decir que el apoyo de Trajano el Mayor para que Vespasiano consiguiera ser emperador tuvo que ser importante. De hecho, a Fabio Josefo nos explica alguna batalla junto a Tito en las guerras de Judea, que Tito y Trajano el Mayor combaten juntos, ¿no? O sea, que era un nombre que tenía presente. Y poco más adelante se sabe que Trajano el Mayor le dieron la provincia de Siria. Y aprovechando la provincia de Siria, parece ser que en este caso con la ferrata, eso nos indica otro pelota, que es Plinio el Joven. Parece ser que en su Panegénito nos dice que allí tuvo la primera experiencia militar Trajano, el que fue emperador Trajano, ya probablemente como legado de una de estas legiones, ¿no? Contra un enfrento contra el Imperio Parto, claro, Siria, el enemigo es este, ¿no? Pues bueno, Trajano, con 14 años, 14, 15, 16, empieza a aprender de su padre y de la novela que dice Hércules, el dios de Trajano, pues Hércules directamente le enseña virtudes a este hombre y su padre también y su madre Marcia. De todos ellos va aprendiendo poquito a poquito para después ser el emperador que fue. Vuelvo a repetir, es ficción, ¿eh? Es como yo interpreto que pudo haber sido mi interpretación como escritor. Si no tiene todos los ingredientes para ser, vamos, un auténtico bestseller. O sea, una época conflictiva que sería la transición del gobierno de Nerón al del año de los cuatro emperadores, el 69, y el advenimiento de los Flavios, personajes de la talla de Vespasiano, de Tito, Domiciano, Trajano el Mayor y por último el que sería el protagonista, pues el joven Trajano, de cómo se labraría pues esa gran personalidad que llevaría al Imperio Romano pues al momento culmen de su historia. Salen personajes pues como el hermano Fabio Sabino, el hermano bueno, son nombres que en esa época fueron importantes, ¿no? Y pues bueno, a partir de ahí pues nace otra dinastía y Roma pues se convierte en otra dinastía. Los Flavios no veían el imperio como los Julios
y pues una de las cosas que hicieron, por ejemplo, los Flavios es favorecer mucho a la península, haciendo muchas colonias Flavia, mucha Julia y mucha Flavia, ¿no? Y extendieron, por ejemplo, el derecho latino a prácticamente toda la familia, a toda la península ibérica. Quiere decir que los iberos eran como los primeros italianos, ¿no? Como los italianos del siglo II antes de Cristo. Que esto parece una tontería, pero es muy importante. Totalmente. Pues nada, pues ya sabéis, yo tengo aquí mi ejemplar, además lo pongo bien, más que lo tengo dedicado, o sea, no quiero dar envidia, se ve, pero es que justamente he puesto, puesto aquí, he puesto la portada de tu libro aquí entre nosotros y daba un poco, pues nada, muy recomendado, te deseo mucho éxito en tu obra. Y nada, te voy a dejar a mis 15 gladiadores porque dentro de poco, como siga así oscureciendo, te voy a tener que dejar a 10 más, ¿no? Porque esto, la gente no tiene una idea de lo peligrosa que puede ser la ciudad eterna por las noches, ¿eh? Ni idea tiene, ni idea. Es que no hay seguro, ¿eh? Tú dices que vives en Roma y que tienes un trabajo nocturno y no hay seguro que te cubra, ¿eh? No, ya, no puedes salir de noche, lo dice Juvenal, es de incauto salir de noche sin haber hecho el testamento. Totalmente. Guau, Juvenal, muy recomendable, ¿eh? Que se quiera leer las sátiras, para mí es una de las sombras culmen de la civilización romana, ¿eh? Leerosla porque no tienen desperdicio. Pues nada, ahora, pues vamos a despedir. Ahora que me acuerdo, perdona, para un aperitivo para la gente, sale sale un momentito, no Juvenal, pero sí Marcial. Un cameo en mi novela. Ah, sí. Marcial. No llega a esa parte. Ahí ya está. Ya hemos hecho spoiler. Nada, pues desearos que un fuerte y un gran valete, Gaudete Quirites. Hasta otro audio, amigos de Mediterráneo.